Entonces, vamos a hablar de la accesibilidad como norte al momento de desarrollar nuestras aplicaciones. Primero, ¿quién soy yo? Yo soy Yuri Santana. Yo soy programadora, de hecho cambié de carrera de Derecho a Programación durante la pandemia. Soy escritora técnica, speaker, creadora de contenido, youtuber y trabajo como Developer Relations Advocate en Supabase. Aquí, como ustedes saben, tienen que Ok, tienen que escanear códigos QR de extraños y desconocidos. Entonces aquí están mis redes sociales y para las personas que están para allá atrás, aquí está el código QR de los slides para que los puedan ver mejor porque vamos a tener ejemplos de código. Los voy a dejar ahí un segundito para que lo puedan escanear y me dejan saber cuando ya los de atrás tengan los slides. Listo, ¿podemos seguir? Perfecto. Entonces, vamos a ver bien pronto la agenda, vamos a dar una pequeña introducción y aclarar ciertos términos. También vamos a hablar de los tipos de discapacidades que varias personas se pueden encontrar. Algunos blockers que tenemos al momento de desarrollar aplicaciones teniendo en cuenta la accesibilidad. Esto ya sería un estudio comparativo desde el 2019. Y también vamos a finalizar con una vista más como enfocada en la programación para comenzar a desarrollar aplicaciones teniendo en cuenta la accesibilidad. Vamos a aclarar el concepto de accesibilidad como la posibilidad de acceder a cierta cosa o la facilidad para hacerlo. También podemos extrapolar esto al desarrollo software y es hacer que tus sitios web o aplicaciones puedan ser utilizados por el mayor número de personas posible, con o sin discapacidad. ¿Por qué es esto? Porque 1 de cada 6 personas tiene una discapacidad. Y aquí hay un pequeño tabú al momento de hablar de discapacidad, porque muchas personas no saben que hay 2 tipos de discapacidades. Hay una que es momentánea y hay otra que es permanente. Vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos de cada una. Y aquí, esta es la forma más común que lo podemos encontrar en las páginas web, que es simplemente accessibility y contando aquí las letras del medio es 11, entonces lo pusieron así. Entonces, vamos a ver brevemente algunos tipos de discapacidades. Aquí vemos en las discapacidades visuales que están visión baja. Esto como programadores podemos entenderlo, por ejemplo, cuando salimos al sol y una página web no tiene versión clara, solamente tiene modo oscuro. Entonces, como programadores tenemos que darle la opción al usuario de que si se encuentra en esa situación de una discapacidad que es momentánea, tenga el mismo nivel de accesibilidad y experiencia con nuestra aplicación o sitio web. Aquí también está la importancia para tu producto porque vemos aquí muchísimos tipos de discapacidades y este cuadro no es exclusivo, hay muchísimas más aún que van más allá. Pero simplemente enfocándonos aquí en los que sufren de discapacidades visuales, puede ser incluso yo que utilizo lentes, si tenemos aplicaciones que no se ajustan a este tipo de usuarios, un estudio del año pasado estimó que estamos perdiendo 6.9 millones de dólares por este mercado que estamos ignorando con nuestro producto. Entonces, Yuri, pero no tienen que haber tantos blockers de accesibilidad en esta era de tanta tecnología. Bueno, para el 2019 se estimó en estos estudios, que si pueden los pueden buscar e indagar un poquito más, que el 70% de los websites son ilegibles con tecnología de asistencia. Esto es lectores de pantalla, texto a voz, o sea, son totalmente inutilizables para aquellas personas que tienen discapacidades. Pero eso es del 2019, vamos a traerlo un poquito más para acá. En el 2019, 2020 y 2021, de 1 millón de websites que se analizaron, solo el 1% cumple con los estándares de accesibilidad más utilizados. Solamente el 1%. Ya aquí podemos ver la gran deficiencia que hay, no solamente en la educación de accesibilidad, sino también en la aplicación de la accesibilidad.
Pero vamos a traerlo un poquito más para acá, vamos a hablar de este año. De 1 millón de páginas que se analizaron en este estudio, el 97.4% no cumple con los estándares de accesibilidad más utilizados. Es decir, que no solamente están perdiendo las ganancias de ese mercado, sino también que están perdiendo esos usuarios y otorgando una experiencia de navegación completamente inutilizable. Vamos a ver algunos de los errores comunes que ellos pudieron identificar durante esos 5 años y más adelante vamos a ver como programadores cómo podemos resolverlos. Durante estos 5 años vemos que el texto de bajo contraste es el mayor error que podemos encontrar al momento de evaluar nuestras páginas web. También una falta de descripción al momento de incluir imágenes en nuestra página web. También unos links vacíos o también links que no son links, que eso lo vamos a ver más adelante. También algunas formas que no tienen la identificación del input, del tipo, por ejemplo, si es el nombre del usuario que tiene que incluirlo. Claro, eso también lo vamos a ver más adelante con ejemplo de código. Botones vacíos o botones también que no son botones. Y vamos a ver también cuál es el comportamiento que tienen los lectores de pantalla en comparación con los links. Y algo que me sorprendió muchísimo, porque esto incluso lo tienen los templates que utilizan, por ejemplo, en VS Code cuando estamos codificando, y es el lenguaje del documento. Vamos a hablar un poquito del texto de bajo contraste. Aquí tenemos 3 tipos como en la escala. La mínima es A, la segunda es AA y la tercera es qué bueno es esta página. Pero, no, mentira. Ya la tercera ya sí es la más alta. Entonces, aquí, ¿de dónde vienen estos números? Aquí tomamos en cuenta las recomendaciones oftalmológicas. Es decir, tomamos en cuenta las personas que tienen visión 20 de 40, o es decir, aquellas personas que pueden ver de cerca y no de lejos. Aquí hay un ejemplo de unas combinaciones de colores que no pasan este test. Y aquí podemos ver, en especial en estos que están por aquí, lo difícil que es leer este texto. Como programadores, ¿qué podemos hacer? Podemos asegurarnos que el contraste sea el adecuado. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay muchísimas herramientas en internet. Pueden googlear Contrast Checker y ahí les puede salir. También hay personas que sufren de ciertas discapacidades que les evita de percibir algunos hues o algunos colores de cierta forma. Como programadores podemos incorporar el modo oscuro o modo claro, como mencioné anteriormente. Entonces, vamos a hablar de este que me parece súper importante, y no solamente en nuestras páginas web, pero también en las redes sociales. Entonces, la descripción de las imágenes. Aquí yo puse 2 ejemplos que los busqué cuando Google celebraba 25 años. Y aquí vemos que hay una imagen y con la descripción, hoy Google celebra 25 años. ¿Quién ve algo malo con esa descripción? Ok, no, ok, sí, no es por ahí, pero exactamente. Aquellos que no escucharon, es muy vaga la descripción. Y entonces vamos a ver este otro ejemplo. Google cumple 25 años y lo celebra con un genial doodle. Descubre cómo lucía el buscador en 1998. Aquí el error es que este es literalmente el título de la noticia. Esto no le produce ninguna reacción a quien esté utilizando un lector de pantalla, no describe lo que es, no le otorga básicamente ninguna información para aquellos que tienen discapacidad visual saber qué es lo que está pasando en la página. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo ellos adquieren el conocimiento de nuestra página? Y aquí encontré unas imágenes muy interesantes. Aquí está el crédito del creador. Aquí es como normalmente veríamos una página web.
Aquí vemos las imágenes, podemos interpretar qué está pasando, pero una persona con un lector de pantalla, si no está con buena descripción, las interfiere así. Es decir, aquí podemos ver que el programador utilizó el mismo nombre de archivo como descripción y esto está horrible, eso no le otorga ningún tipo de descripción. Y aquí podemos ver que ni siquiera tiene texto de descripción y lo que hace el software es tomar el nombre del archivo para que no esté ese vacío. Entonces son dos errores que me parecen increíbles, en especial en una página como que tiene tanto background en las imágenes que presenta. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Vamos a ver este ejemplo. Aquí vemos la imagen. En el momento de describirlo vamos a dar una descripción breve. En la regla de pulgar, como quien dice, al momento de describir imágenes, es actuar como si le estuvieras describiendo la imagen a alguien en el teléfono. Si esa persona no tuviera ningún tipo estuviera lejísimo de ti y no tuviera ningún tipo de forma de saber de que tú le estás hablando, trate de escribirla por teléfono. Tiene que ser una descripción breve, terminar con un punto, porque los lectores de pantalla leen todo el texto y si tú no le pones el punto, hay un vacío bien incómodo para quien esté utilizando el lector de pantalla y no decir que es una imagen. Los lectores de pantalla están programados para poder identificar los tags o los elementos de HTML necesarios al momento de leerlo. Entonces, si decimos aquí, por ejemplo, imagen de césped en arena, con playa y olas, es simplemente redundante porque ya el lector de pantalla le va a decir imagen. Entonces, también nosotros arriba de eso le vamos a poner imagen de césped. Entonces, es como buena práctica no hacer eso. Aquí, los links vacíos. Y esto es un tema súper importante porque al momento de añadir links a nuestras páginas web, tenemos que proporcionarle una descripción. Esto es ya para las personas que utilizan tecnología asistiva o las personas que utilizan el teclado para navegar a la página web. Aquí podemos ver que tenemos el link. Aquí tenemos una pequeña descripción, Discover the Web Accessibility Initiative. Aquí tenemos un span, que es para el icono, y aquí tenemos Aria Hidden True. ¿Por qué es esto? Porque así el lector de pantalla se puede saltar este elemento si ponemos Aria Hidden True. En el próximo slide vamos a hablar un poquito más de los atributos Aria, que son súper importantes en el momento de hablar de accesibilidad. Pero al hacer esto, el lector de pantalla, en la persona que esté utilizando nuestro site, no se va a detener a leer esto que no le otorga ningún tipo de información. Aquí podemos ver que tenemos otro span que dice Screen Reader Only o lector de pantalla solamente y tiene el texto de New Window. ¿Por qué es esto? Porque el lector de pantalla va a leer y va a intuir a partir de este elemento anchor que es un link y va a leer link Discover the Accessibility Initiative New Window. ¿Y por qué esto es importante? Dejarle saber al usuario si se va a abrir en la misma pantalla o si se va a abrir en otra. Porque imaginémonos que estamos navegando una página solamente utilizando el teclado y no queremos abrir un elemento en la misma pantalla. Esas son preferencias y también buena práctica de accesibilidad. Aquí también podemos ver que aquí falta esa descripción de que está así, pero la añadieron ahí. O sea, no hay falta tampoco. Estas son dos formas de que se pueden describir los links. Y esto no siempre es necesario. Por ejemplo, en los links que son de contáctanos, que se entiende ya la acción que va a realizar el usuario al pasar por ese link, ya ahí no es necesario otorgar otro tipo de descripción. Aquí los atributos ARIA, esto va muchísimo de la mano con los formularios que programamos. Los atributos ARIA fueron hechos especialmente para ayudar con la accesibilidad de nuestras páginas web. Es muy probable que lo hayan visto como ARIA Labeled By o ARIA Described By. Esto es básicamente ponerle etiquetas
a los inputs que tenemos en nuestros formularios y aquí una pequeña descripción. Aquí podemos ver una aplicación de un atributo de área y aquí podemos ver la etiqueta para primer nombre. Aquí estaría primer nombre y aquí está el input. El tipo texto, area required true, o sea que es requerido, eso se le lee al usuario. Y el autocomplete también está on. ¿Por qué es necesario el autocomplete en elementos de formulario? Porque así también a las personas que están utilizando un teclado para navegar la página no tienen tantas trabas para completar el formulario que esté en tu página web. Esto también es buena práctica al momento de aplicar accesibilidad. Entonces, aquí los botones, que es increíble que algunos botones no son botones, pero vamos a ver un poquito más de eso. Aquí podemos ver que esto no es un botón. Esto tiene el rol de botón y al momento de darle clic utilizamos JavaScript. Eso no es un botón. Eso no es un botón. Aquí podemos ver que esto sí es un botón. Aquí tenemos el elemento de botón. Tenemos una etiqueta área que lo identifica como el botón para arriba. Tenemos un título y esto es un pasito extra para los lectores de pantalla. No es necesario, pero de ser posible es bueno añadirlo. Y aquí tenemos de nuevo un icono que está escondido para el lector de pantalla. Esto sí es un botón. Está encapsulado en el tag o el elemento de botón. ¿Y por qué es esto? Es porque una regla de los atributos ARIA es que si hay un elemento HTML, utilicen el elemento HTML. No es necesario poner ARIA o en un botón o en un formulario porque tenemos elementos HTML que hacen esa función. Aquí tenemos otro botón. Este sí es un botón, esto sería como la corrección de ese, que es un botón tipo Submit y on click ejecutamos una función. Entonces, vistos esos errores, ¿hay alguna forma de desarrollar y mantener aplicaciones o páginas teniendo en cuenta la accesibilidad? Sí. Entonces, esto es lo que se conoce como Accessibility First Development o un desarrollo con la accesibilidad como norte. Y algunos tips para esto como programadores es tener una estructura lógica del documento, es decir, utilizar HTML semántico, utilizar las tags que tenemos a disposición de nosotros al momento de realizar páginas web. Aquí tenemos, por ejemplo, un header con el tag de header, aquí estaría el contenido principal, aquí está un footer, también está el elemento de nav. Todo esto nos ayuda a tener la accesibilidad como norte y a nuestros usuarios como protagonistas en el momento de desarrollar aplicaciones. Y un ejemplito aquí que es más visual, una sopa de divs versus HTML semántico. Aquí vamos a hablar un poquito más de este. Aquí podemos fácilmente identificar la estructura del documento sin siquiera saber mucho de programación. Aquí sabemos que aquí hay una lista que pertenece a la navegación. Aquí tenemos el contenido principal, aquí tenemos una lista y por aquí abajo está el footer. O sea, es súper fácil de identificarlo y no nos toma mucho tiempo. También es muchísimo más fácil, también es muchísimo más fácil para mantener nuestro código y también para seguir adelante con más tipos de desarrollo, siguiendo el HTML semántico. Ahora, aquí en la sopa de divs, esto está sumamente contraindicado en las reglas de accesibilidad. ¿Por qué? Porque aquí el lector de pantalla simplemente va a leer div y no va a saber lo que es. ¿Por qué? Porque recordemos también la naturaleza intrínseca de que son los divs y es que los divs se utilizan cuando el contenido no tiene relación entre ellos. Entonces, al realizar esto, aquí vemos un div para la navegación. Aquí los elementos sí tienen relación entre ellos porque son la navegación. Entonces, desde aquí vemos problemas al momento de desarrollar. Entonces, al momento, por ejemplo, de identificar qué hace cada elemento, tenemos que leer extra. Tenemos que, ver la clase, después ver los child elements y después identificar qué es lo que hace ese elemento. Entonces, aquí en el HTML semántico, una persona que tiene un lector de pantalla puede identificar inmediatamente qué es el header porque se le lee al usuario.
Inmediatamente se le da skip y identifica el elemento de navegación y le dice navegación y comienza a leerle los links que hay, luego cierra el diálogo con el usuario y luego dice contenido principal y comienza a leerle la página. Entonces no solo vemos que esto beneficia al programador, sino también a los usuarios. Espero que hayan aprendido mucho hoy y que por favor lo apliquen en sus aplicaciones. Como ven, el porcentaje de páginas que no son accesibles para todo el mundo en el Internet es preocupante. Y si quieren conectar conmigo, ahí están mis redes sociales y muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, mentira, estoy aquí y me la voy a pasar por ahí. Entonces, muchas gracias.